Hola, Él es Fernando. yo soy Fernando, como dijo Mariel. Soy músico, egresado de la Facultad de Música en piano y en composición. El día de hoy Fer está aquí acompañándome porque estamos platicando y él fue quien me apoyó mucho con mi proyecto de tesis en mi taller, que ya les había comentado acerca de lo de la iniciación musical, pero más de mi perspectiva. Entonces él, como ya lo escucharon y se presentó, él es de la Facultad de Música y me va a dar su opinión, pues ahora sí como que desde su línea, desde su perfil como músico. Y pues veremos su experiencia en esta área de la música. ¿Estás listo, Fer? Sí. Principalmente para ti, Fer, ¿qué es la música? Pues la música en sí misma es, a diferencia de lo que muchos creen, no un lenguaje, sino una expresión. Es una forma en la que alguien puede expresar algo, no necesariamente de una forma objetiva, porque en música eso es algo muy difícil, pero sí de plasmar unas ideas de forma subjetiva, de entrada. Sí, porque creo que la música es algo muy subjetivo para varias personas. Sí, o sea, para lo que definitivamente. podrías decir que lo que para ti es puede ser diferente para otras personas. Ujú. Entonces, para Fer eso es la música. ¿Qué decidiste elegir el piano? Bueno, el piano me eligió a mí. Uh-huh. De hecho, si yo hubiera tenido oportunidad de elegir otro instrumento, me hubiera bien quedado con los teclados, o sea, órgano o clavecín, pero no piano específicamente, o me hubiera ido hacia el cello. Uh-huh. Pero el piano llegó conmigo porque en el momento cuando yo aprendí a estudiar música, mi tío estudiaba música y él estudiaba piano, entonces fue como lo que me empezó a enseñar. Te atrajo. Ajá, y de ahí pues ya me seguí. Ajá. Y de ahí me fui de la mano con la composición, entonces me quedé entre compositor y pianista. Oh, para que sepan, Fer también es compositor, no solo pianista, ¿eh? Y otras cuestiones que ahorita nos va a compartir. Por ahí hay cositas. Ahora, entrando a esta parte de que ya nos compartiste qué es la música, que el piano pues fue como que él te atrajo y fue como que una conexión entre tú y el piano. Entonces, para ti, ¿qué es esta parte de la iniciación musical? Pues la parte de la iniciación musical depende mucho de cuándo uno se inicia en la iniciación musical, valga la redundancia. Uh-huh. Pero principalmente la iniciación musical es todo menos música, en esencia. Porque para hacer música, la música por sí misma es una disciplina interdisciplinaria, Uh-huh. donde no solo se ve la música como la entendemos de lo que escuchamos y lo que tocamos, sino que hay muchas más cosas que involucran la música. Y hablando de iniciación musical para niños, que es cuando generalmente se aborda este tema, es mucha actividad física en cuestión de psicomotricidad, porque para tocar un instrumento necesitas mucha coordinación y mucha concentración para hacer varias cosas al mismo tiempo, porque por ejemplo en el piano tocas con las dos manos. Ajá. Entonces a muchos les cuesta trabajo hacer una cosa con una y hacer otra cosa con la otra, entonces necesitan coordinar ambas manos. Las percusiones, por ejemplo, también batería, necesitas coordinar todo. Exacto. Entonces necesitas mucha coordinación. Entonces a los niños pequeños, generalmente su aproximación a la música es por medio de juegos y ejercicios psicomotrices de ubicación y correlación entre cuestiones espaciales, y también de alguna forma induciendo a los niños con los conceptos básicos en la música sin que ellos se den cuenta, porque si no, digamos que la metodología es enseñar jugando. Uh-huh. Entonces Sí. es hacer que el niño aprenda cuestiones básicas como el pulso y el ritmo, para que ellos vayan sintiendo esta sensación de movimiento que tiene la música, y también juegos sonoros para que los niños vayan desarrollando su sentido de dirección sonora en cuanto a qué es agudo, qué es grave, cuáles son las notas, memoria auditiva, todas esas cuestiones. Entonces eso es como el inicio de la iniciación musical. De este concepto, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es como que Sí. lo que para ti se refiere esta parte. Lo mismo, generalmente es como lo que se aborda con niños principalmente, Uh-huh. porque generalmente los niños son los que empiezan. Ajá. Pero con adultos puede hacerse lo mismo, pero obviamente los adultos ya pueden manejar más conceptos teóricos, entonces también es como irles explicando toda esta cuestión, y ya así es como se aborda generalmente. Creo que dentro de la iniciación musical es como la estimulación temprana, Uh-huh. como en el proceso de desarrollo de los niños, ¿no? Sí. Ok, tiene que ver mucho con esas cuestiones, porque básicamente Fer hablaba de esto de sensibilizarlos, estimular el oído, estimular la vista, estimular pues del proceso de motricidad fina, no, quizás motricidad gruesa, pero al momento de hacer movimientos de pulso, de sensación y todo Sí, eso, ¿no? pues de hecho ambas, porque necesitas la... Uh-huh, exactamente. Okay. Es helicóptero, por no dejarnos grabar. Ahí. Para ti, ¿qué hace especial a la iniciación musical? Lo que hace especial la iniciación musical es que justamente uno no se da cuenta de que está aprendiendo música ya hasta que lo interiorizas. O sea, generalmente los niños piensan que nada más están jugando, están haciendo ejercicios. Ajá.
Y la magia viene cuando les empiezas ya a explicar que ves que ellos ya tienen cierta capacidad para poder relacionar el concepto teórico con lo que han estado haciendo. Ya en la práctica. Ajá, y es el momento en el que ellos se dan cuenta de, ya entendí qué es lo que estoy haciendo. Sí, esa es como la magia. Sí, es la magia. Y es cuando entonces los niños se atrapan por la música y es como, no, pues ahora ya le entendí, quiero seguir. Ajá. Porque sí es como muy desesperante, ¿no? O sea, como que... Para muchos sí, sobre todo porque luego hay muchos niños que no tienen como esta coordinación o esta aptitud para hacer cuestiones motrices, entonces les cuesta mucho trabajo y hay que estar duro y dale con ellos para que lo desarrollen. ¿No? Sí, obviamente de una buena manera, no de una manera tiránica. Tienes que lograr. Sí, no, de buena manera. Hasta que ellos lo logran de una manera muy natural. Y ya que lo logran es cuando les aproximas la otra parte teórica de pues ya empezar a meter estos conceptos. Ellos se dan cuenta y es como de, ya puedo hacerlo. Entonces ellos mismos se automotivan al darse cuenta de que pueden lograrlo. Si le dedican la suficiente disciplina y perseverancia a lograr lo que tienen que hacer. Entonces música también es mucho de paciencia. Mucho tiempo y mucha paciencia. Sí. Disciplina, paciencia, constancia. Pero como dice Fer, esa motivación tanto intrínseca, o sea, de yo lo puedo lograr, sé que puedo, que soy capaz. Que, o sea, no importa que los demás vayan un paso más, yo también soy capaz de lograrlo. Sí. Pero también está esta motivación extrínseca. ¿Alguna vez, bueno, siento yo que sí, pero cuéntanos, ellos no lo saben, pero yo más o menos, esta experiencia dentro de la iniciación musical, ¿te ha llevado a estar como profesora a cargo en esta línea? Sí, de hecho, bueno, durante mi periodo de estudiante, también antes daba clases particulares, entonces ya tenía un poquito de experiencia para cuando llegué al servicio social. En el servicio social hacía varias cosas, pero una de ellas era que era profesor adjunto justo de materia de iniciación musical. Entonces, pues un poquito mi experiencia que ya tenía como dando clases particulares y otro poco con las materias teóricas que están enfocadas justamente en pedagogía musical, pues me ayudaron bastante para el momento en el que llegué al servicio social y pues aplicar todo ese conocimiento con los niños. Entonces fue útil. Fue gratificante y muy, bueno, sobre todo pues porque vas adquiriendo esta experiencia, ¿no? Sí. Dentro de la pandemia, ¿tuviste que enfrentar algo así? Sí, la pandemia a nivel mundial, porque de hecho está... Fue difícil, muy difícil, ¿no? Sí, es que se me fue la palabra. Bueno, hay constancias profesionales que dicen que a nivel mundial el nivel en los estudios en artes, específicamente música, bajó mucho, porque justo las artes, específicamente música otra vez, son algo que se tienen que ver presencialmente, sí o sí, específicamente, porque justamente muchos se dieron cuenta que hay cosas que por medios virtuales no se logran destacar, o sea, por la posición de la cámara no siempre podías ver bien la técnica del alumno, el audio se trababa, el internet fallaba, no, sí fue muy caótico la música en pandemia, entonces el nivel de todos bajó, tanto de profesionales como de estudiantes. Aunque se intentó, ¿no? Se intentó llevarlo a medios, pero sí fue como muy difícil por lo mismo de que nadie se había puesto a pensar que quizás una pandemia iba a limitar la cuestión de las artes, ¿no? Y es que nos tomó por sorpresa a todos, entonces en lo que rápido desarrollate algo para solucionarlo. Sí, no, nos dio en la torre a todos, exacto. Fue muy caótico. Creo que no hay que olvidar, ¿no? Esa parte de que ya pasó la pandemia, ya no hay que pensar en eso. Sí, no, porque puede volver a pasar. Puede volver a pasar, así que... Si ustedes se dedican al arte, traten de investigar o pensar otra forma de mejorar y generar metodologías para que pues esto no sea tan caótico como ese día, esos días, esos años. Y la pregunta, ¿puedes replantearla? No, ya no las repetimos, ¿verdad? Fer fue quien me apoyó en esto de mi proyecto de tesis, en el cual yo llevé a cabo este taller de iniciación musical, pero a poblaciones adultas. Fer, como lo había compartido, es más común que se dé en edades tempranas. Pero en una población adulta, ¿tú consideras que fue prudente o no fue prudente? Ya. Recapitulé. Reiniciando tu Windows de Fer. Sí, es más que prudente que también se realice en una población adulta. Sobre todo porque, bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, que fue como en el taller de Mariel, son los papás de los niños. Exacto. Entonces, luego muchos papás llevan a los niños y es como de, sí, pues está estudiando música, pero los papás no tienen ni idea de qué están haciendo. Entonces, cuando llegan a casa a estudiar, no los pueden ayudar porque no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si ellos tienen como las nociones básicas en música, exacto, pueden ayudar a sus hijos para decir, mira, aquí tienes que hacer esto, o acá aquello. Lo hizo así. Ajá. Y entonces, como herramienta de apoyo para el niño, está de lujo. De hecho, eso es algo ideal que no sé por qué en las escuelas no se acostumbra a hacer. Tendría que hacerse. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué? Es algo que tendría que hacerse, sí, verdaderamente, porque así ayudas a que avance el progreso del niño en música. Pero también pues es importante considerarlo por si un adulto quiere estudiar música. Exacto. Entonces eso también es muy útil. Sí, es muy prudente que se vea. Otra cuestión más como profunda. Ok. Quisiera yo saber, ¿qué pensaste tú cuando llegó Mariel? Oye, esa niña quiere aplicar esto con los papás.
Me pareció una muy buena iniciativa. Yo ¿O dije dijiste qué? ¿Ella qué? No, de hecho me pareció muy buena la idea y fue por eso lo que acabo de decir, que ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta apenas ahorita. Sí, o sea, yo también lo había pensado, no obviamente en hacerlo porque no es mi área, pero pues sí siempre me había cuestionado por qué en las escuelas como la facultad, la superior, sí, no integran a los papás. Es como... Pero es que no solo pasa en la música, sino pasa incluso en las instituciones de las escuelas, ¿no? En las instituciones, ajá, en general. Sí. O sea, es como de, sí los integran, pero sí y no. Sí. Entonces... Pequeño gran detalle en la educación. Exacto. Fallas técnicas. Ya regresamos. Ya empezó... Bueno, regresamos. Le estaba preguntando a Fer si hay alguna línea o estructura curricular acerca de la iniciación musical. Y pues sí y no. Como la Facultad de Música es una facultad de la UNAM, y la UNAM tiene esta cuestión de que todos los maestros tienen libertad de cátedra para dar sus materias, entonces cada maestro tiene su propia línea curricular y su propia metodología para estas cuestiones. Entonces no es como que haya una establecida, sino que cada quien usa la suya. Entonces, desde que hay quienes ocupan metodologías existentes como método Kodali, por ejemplo, o método Suzuki también llegan a usar, pero no es como... Dentro de las facultades casi no se usa el método Suzuki. ¿Kodali? Kodali, método Orff. Método de Crowley, que aunque no es musical, pero aprender jugando siempre es una buena forma de enseñar. Entonces lo hacen como más interactivo. Ajá, sí, exactamente. Sí, también está el método Montessori, o sea, métodos pedagógicos que se aplican para instituciones académicas, también son aplicables en música. Obviamente si hay que hacer ajustes, si hay que hacer adecuaciones, pero la esencia es la que prevalece. Entonces, por ejemplo, en un método de Crowleyano aprendes jugando música, nada más que tienes que adaptar el tipo de juego para la enseñanza de música. Ahora, un poco esta pregunta rara, porque Fer me decía, ay, no, esa pregunta no. Pero bueno, voy a hacérsela a Fer a ver qué opina, porque no me dijo su opinión, porque iba hasta la entrevista. Sí. Entonces le dije, yo le quería preguntar y saber desde su perspectiva, si él tuviera oportunidad de hacer un cambio en todo esto de la planeación o metodología, ¿qué es lo que haría? Pues haría muchos cambios para empezar. Pero uno así que digas, este es como el más crucial que haría. Pues el más crucial es la integración a otros tipos de música, porque dentro de las facultades de música, hablo facultades de música refiriéndome no solo a la facultad de música, sino a cualquier escuela de música profesional que tenga esta cuestión de estudios a nivel licenciatura profesional. La forma de estudio se enfoca solamente en la música académica europea, que es lo que coloquialmente llamamos música clásica, que es todo lo que aborda desde el medievo hasta la primera mitad del siglo XX, ya se está extendiendo hasta el siglo XXI, pero manteniéndose en el margen de lo académico. Y es como, sí, pero también hay otro tipo de música, que es donde entra la música popular. O sea, ¿por qué no ver música tradicional de diferentes lugares? Por ejemplo, música gitana, música de los Balcanes, música regional mexicana, siendo que estamos en México. Exacto. No se ve en las escuelas. Y también, por ejemplo, ya música más industrializada, que es lo que entra dentro de los géneros musicales pop, rock, electrónica, metal, jazz. También eso, apenas hay escuelas donde sí lo puedes llegar a encontrar, pero no es muy el fuerte. O sea, sí. como muy superficial. Por ejemplo, la Escuela Superior de Música tiene las carreras en jazz, pero es la única. Y es para instrumentistas, o sea, ni siquiera hay composición en jazz, es composición académica. Entonces también como que se cierran mucho, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué no abrirse a las otras formas musicales si también son música? Y también, luego muchos académicos son de la idea de que no, es que no vamos a ver eso porque es muy sencillo y no es arte. Tiene nada que ver con el arte. Y es como, discúlpeme, pero sí es arte, sí. Y puede llegar a ser muy complejo musicalmente en cuestiones técnicas. Por ejemplo, todo lo que es progresivo, rock progresivo, metal progresivo, math rock, es muy complejo musicalmente y requiere muchísimo estudio. Entonces es como... Otra pregunta aquí, hablando igual cerca de la iniciación musical. ¿Hay algo que te disgustó o que te disguste acerca de esa asignatura? Sí, me disgusta que justamente no hay mucha planeación al momento de llevar las clases. O sea, hay maestros que sí, y mis respetos a esos maestros, pero también hay muchos otros maestros que simplemente enseñan por enseñar. O sea, no se detienen a pensar que los niños requieren de otro tipo de aprendizaje, porque un niño no es un adulto, entonces no entiende las cosas igualmente que un adulto, necesita otro proceso. Y los maestros luego no siempre consideran eso, entonces luego eso hace que los niños se sientan estresados, la música se vuelva tediosa, no les guste, se vuelva complicada y se vuelva confusa. Entonces eso es algo que no me gusta, que luego muchos llegan a improvisar y es como... Y esto es como que, bueno, creo que esto abarca un poco la siguiente pregunta de si dentro de esta facultad de música los profesores, bueno, que igual ya me lo habías compartido, pero ¿hay algo en particular en lo que ellos se basen para llevar a cabo esta enseñanza? Sí, dependiendo del maestro puede... ¿diferir el método? Ajá, pero hay maestros que sí siguen como... casi religiosamente una metodología. Generalmente es muy popular la metodología Kodali en la facultad. Es como la más accesible con los niños.
dentro de la facultad, obviamente. La otra que también se usa mucho es la Suzuki, justamente. Es que yo hice mi proyecto de titulación basada en este método. Ajá. Consideré los demás, pero este es como el particular, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal ocupo una metodología de Crowleyana, porque aparte es la metodología con la que yo crecí en mi escuela. Entonces, estoy muy familiarizado con ella. Yo lo sé, pero aquí ustedes no lo saben, pero Fer también realizó su servicio social ahí dentro de la Facultad de Música. Entonces me gustaría que nos compartieras aquí ante todo el público Ay, qué nervios. cómo fue tu experiencia, Fer. Pues fue intensa, pero fue buena. Porque el servicio social que yo metí el programa es apoyo para el Centro de Iniciación Musical en la Facultad de Música. Entonces ahí me ponían a hacer varias cosas. La primera es que, pues, como ya dije antes, era el profesor tutor en iniciación musical con una maestra ahí en la Facultad de Música. Entonces, pues, le ayudaba a llevar las clases, pero se volvía intenso porque de pronto esta maestra me dejaba el grupo a mí solito y básicamente todo el ciclo escolar yo le di clase a esos niños. Entonces, en ese sentido fue algo intenso, pero al mismo tiempo me dio esta libertad de yo descubrir y experimentar un poquito cómo enseñar a los niños y eso creo que me dio bastante experiencia. Tener control de grupo, liderazgo, sí, toma de definitivamente. decisiones. Creo que en parte, no sé, puede ser que a lo mejor los maestros a veces lo hacen a propósito, adrede. Sí, para foguear a los alumnos. Ajá, sí. Y también para ver si tienen ese control o iniciativa, ¿no? Porque Sí. yo creo que otros era como fácil sentarse y esperar a que viniera el profesor, ¿no? Y otros es como de, bueno, voy a intentar avanzar en algo en lo que viene la profesora a cargo, ¿no? La titular. Pero también hay como consecuencias, porque tú no sabes si va a pasar algo y no está pues el profesor titular, ¿no? Exactamente. Entonces está como que algo contradictorio ahí. Por eso es intenso, pero bueno. Pero fue buena la experiencia para ver. Sí, en esa parte sí. Luego también tenía que darle tutorías a los otros sí. niños, porque había otros niños en otras clases de iniciación musical, va de primaria a secundaria, antes había de todas las edades, y los que tenían dificultades con cuestiones teóricas, yo les ayudaba. Y por último, en mi servicio social también era el pianista acompañante de los coros de los niños, en conjuntos corales. Entonces, esa creo que era la más ligera de todas, en parte, sí. porque de pronto también me pedían mucho leer a primera vista, y para los músicos eso es una necesidad, sí, porque lo tenemos que hacer, Sí. pero es una de las cosas que pueden llegar a ser más complicadas dependiendo del músico, porque pues estás tocando algo que nunca antes habías tocado la primera vez, a la primera y es como de ¡ah! Entonces luego también nos pedían transponer al instante, entonces sí, como ejercicio pianístico era muy bueno y era divertido. Otra pregunta más para Fer, ya casi son las últimas, gracias aquí a Fer. Sí. Fer, quisiera saber si tú consideras que la música tiene una relación o esta correlación entre la rama de la psicología, que es la mía, pero bueno, esta es psicología educativa, y con otras disciplinas. Ah, sí, definitivamente. De hecho, música es interdisciplinaria por naturaleza, no solo es la música. Porque, por ejemplo, como bien dijimos al inicio, necesitas mucha actividad física al inicio para desarrollar motricidad. Entonces ahí ya llevamos una parte. Luego, la siguiente es que todo lo que es teoría musical, en su mayoría, es muy matemático, muy científico, muy estructurado. Entonces, en esa parte, pues ya tenemos como interdisciplina con las ciencias. Y si queremos llevarlo un poco más allá, pues también está muy ligado con la acústica, que es una subrama de la física, entonces... Tiene mucho que ver con otras áreas. Exactamente. Luego también, por otra parte, está la cuestión social no tan científica, en el sentido de que entra la cuestión filosófica, con la cuestión de interpretación de una obra, la cuestión histórica, para entender el contexto social de la obra, la cuestión psicológica, que es donde entra ya la cuestión de interpretación objetiva y subjetiva del arte y cómo afecta a las personas desde una cuestión neurológica hasta de una cuestión emocional, anímica, sensorial, psicológica, valga la redundancia. Entonces sí, música es muy interdisciplinaria. Un mundo muy amplio. Sí, así que si las personas son de las que piensan que llega y toca nada más, pues es más que solo tocar, es mucho más que solo tocar. Y es más complejo de lo que parece. Sí, definitivamente. Ahora sí que dentro de este mundo es como que las apariencias engañan. Sí, es como estas personas que dicen, ay, la música solo se siente, y es como, sí, pero su expresión depende de otros factores como tu capacidad técnica, tu conocimiento histórico, social de la obra y tu razonamiento sobre ella y cómo influye en la interpretación. Entre más conoces, más sientes y más puedes expresar. Exacto. Creo que también aquí influye esta parte de que cuando tú estás como persona que está componiendo, o sea, como compositor, y los están como espectadores, o sea, tú lo transmites de una manera y el espectador lo recibe de otra manera. Sí, definitivamente. No siempre, por muy objetiva que sea una pieza, así que hasta tenga un manual de qué es lo que está sintiendo el compositor, no se va a poder ser 100% objetivo, siempre va a haber esa pizca de subjetividad en cada persona. Es como preguntas más como personales. Fer, ¿tienes algún músico o
favorito en la cuestión de la música esta de conservatorio? ¿Podrías compartirnos? Johann Sebastian Bach. Oh, No hay otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el todopoderoso. De música. Chiste local de músicos. La música de Bach es de las más complejas que ha habido en la historia y tiene una cuestión muy única en el sentido de que, ¿cómo describirlo? Sin ser tan subjetivo. Utiliza recursos que para el momento en el que Bach existió eran muy innovadores, muy revolucionarios. De hecho, a Bach no lo querían en su época, ya está mucho después. ¿Por lo mismo? Por lo mismo, exactamente. Pero tiene esta cuestión de que es muy complejo, te ayuda a mejorar como músico en cuestiones técnicas e interpretativas, pero también a nivel subjetivo es... te hace reflexionar mucho, es muy introspectivo y te hace querer ser mejor persona. O al menos así es como me afecta a mí. O sea, como que te da esa sensación de superarte. Sí, pero no tanto como una cuestión Rocky Balboa, que te sientes motivado y es como, sí, vamos a entrenar. Es más introspectivo y meditativo. Es como, muy relajado. Sí, y aparte Bach tiene esta cosa que es muy difícil de tocar y suena tan fácil. Suena tan sencillo. Sí, es mágico, entonces por eso me encanta Bach. Tiene una cosa ahí mística Bach que le encanta a Fer. Sí, todas las mañanas escucho a Bach religiosamente. Es como su himno de Fer, o sea, no puede despertar si no escucha a Bach. Exactamente. Bueno, después de unas bonitas noticias, ahora va una mala noticia, porque bueno, Fer no es tan amante de este personaje que les voy a comentar. Bueno, como ven ustedes, yo me basé con este método de Suzuki, pero más que nada por la cuestión de esta relación entre los padres con los hijos, ¿no? Esta parte de que los padres pueden aprender en conjunto con los hijos, o sea, pueden hacer esta correlación o colaboración entre padre e hijo y pues seguir aprendiendo algo que pues a su hijo le gusta, o incluso que a los propios papás les pudo haber gustado en algún momento, porque por algo también están sus hijos en la facultad de música, ¿no? Pues sí. Entonces, a veces también son como deseos personales de los papás, pero otras veces sí son como un deseo o anhelo de sus hijos, que pues sus papás están apoyando. Entonces, dentro de este método de Suzuki, pues básicamente en eso se basa. Pero Fer, yo quiero saber, ¿tú qué opinas de este método? Pienso que ese método es muy práctico, tal vez demasiado práctico, y por eso no me gusta. Por ende no le gusta a Fer. Pero bueno, es que él lo está transmitiendo desde su línea como músico. Sí. Yo desde la línea pues de psicología. Y obviamente pues va a haber estas discrepancias, ¿no? Entre él y yo. Y sí, pues claro. ya aquí se pierden amistades. Adiós. Es cierto, adiós por el video. No, pero sí, sígueles comentando. Pues hasta donde tengo entendido, el método Suzuki surge justamente para esta cuestión de enseñar música a varias personas en conjunto, al mismo tiempo. Y no estoy muy seguro de los motivos más allá de eso, sino nada más en la cuestión práctica, pues, o sea, de que tienes 17 chamacos y tienes que enseñarles algo, pero así. Entonces, el método Suzuki es copiar e imitar. Entonces, el maestro toca algo y los niños lo imitan. Entonces, para una cuestión práctica, pues sí es muy buena, porque sí funciona. Pero lo que no me gusta es que justamente como copias e imitas, el alumno, que generalmente son los niños, no siempre tienen como esta oportunidad para detenerse a reflexionar qué es lo que están haciendo al momento de tocar y por qué lo están haciendo y cómo pueden aplicarlo más adelante, porque he visto que hay varios niños que tocan con método Suzuki, que tocan una pieza que requiere cierta cuestión técnica, que luego van a replicar en otra canción, pero que ellos no lo interiorizan, entonces tienen que volver a aprenderlo para hacerlo. Y eso es lo que no me gusta del método Suzuki. Como que se ven muy limitados, ¿no? O sea, como que se pierde la esencia de ellos mismos pues al interpretar una obra, ¿no? Una determinada obra, porque lo tienen que hacer muy como al pie de la letra, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, es una de las razones por las cuales las materias de instrumento específicamente se ven individuales con maestro y alumno, porque el maestro tiene que detenerse a revisar al alumno, explicarle qué y cómo tiene que hacerlo, y el alumno debe de pasar por este proceso de interiorización, reflexión y comprensión de qué es lo que estoy haciendo. Pero pues por eso no funciona el método Suzuki para una cuestión como esta. Pero por ejemplo, si estás dando clases en una escuela primaria y tienes 20 y tantos chamacos y necesitas sacar la canción para el evento de Navidad, ahora como ahora, ¿no? Método Suzuki es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, yo que ahorita, por ejemplo, estoy dando clases en una primaria, me guste o no, tengo que usar método Suzuki porque es como, necesito que los niños se las aprendan, pero ya. Entonces, es muy práctico. Sí, no importa, ahí hasta podemos aplicar el conductismo, ¿verdad? No pasa nada. Ahí entra el método Suzuki y el conductismo. O sea, lo importante es el festival, ¿eh? Sí, entonces también por eso no me gusta, porque para mí, de manera personal, no es como lo ideal en el proceso de enseñanza en música, pero hay situaciones donde es requerido. Entonces, es viable. Es práctico. Es práctico y viable, dice. Ajá.
Pues muchísimas gracias, Fer. ¿Algo más que quieras compartirle aquí a la gente que a lo mejor esté interesada, a lo mejor jóvenes que estén interesados en entrar a la facultad de música, que se dediquen o que estén en este proceso de culminar su proceso de Pues, licenciatura? sí, tal vez algo un poquito motivacional. Ujú. Adelante. Luego hay muchas personas que quieren estudiar música o quieren aprender a tocar un instrumento, pero son un poco renuentes a entrar a una escuela de música porque justamente las escuelas ya se han ganado fama de ser un poquito elitistas y es como, pero si tomamos un poquito en cuenta que la música realmente es para todos y que todos podemos hacer música, entonces no, el hecho de no estudiar en una facultad de música no quiere decir que no pueda ser músico. Es un poquito como en la película de Ratatouille, lo que dice Ándale. Gusto, cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede- Pues entonces cualquiera puede ser músico. El Sí. músico se hace conforme la marcha, a base de estudio y demás. Y el estudio lo puedes hacer fuera de una facultad. Entonces es más como esa dedicación que uno tiene para la música, el que hace a uno el músico. Entonces, para todos aquellos que quieran ser músicos y no estén en una escuela, son músicos. Exacto, no se trata de aptitud, sino de actitud. Ujú. Realmente, o sea, si tienen ese sueño, persíganlo. Y más que nada, pues estamos a fin de año casi. Si su propósito es entrar a la facultad de música, estudiar música, nunca es tarde. O sea, en cualquier Sí. momento uno puede decidir. Si no está estudiando música y a lo mejor se arrepintió y ahora quiere, háganlo, háganlo. O sea, persigan ese sueño, de verdad que los alentamos a que pues no se rindan y sigan adelante, ¿verdad? Así es, así es. Así es. Pues muchas gracias, Fer, me estuvo acompañando. Gracias, Fer, por tu tiempo, por esta entrevista. Ojalá hayan disfrutado de escucharnos hablar acerca de esta parte de la iniciación musical desde la perspectiva de Fer, porque básicamente es desde su línea como músico de la Facultad de Música. Ya egresaste, ¿verdad? Sí, ya Ya soy egresó, egresado. ya terminó su servicio social, ya está trabajando. Ya solo me falta titular. Nos falta titularnos, nos falta titularnos. Es lo único Pero que me hacemos falta. esto para pues contribuir nuestros conocimientos, ¿no? O sea, Fer me está dando esta parte de retroalimentación acerca de esto, pues para cuando me enfrente a mi examen profesional. Y pues también a Fer le sirve pues para seguir también indagando en estos conceptos, ¿no? Sí. Para enfrentarnos básicamente, o sea, también nuestro sueño es titularnos. Ujú. Pero ahí vamos, ya les daremos otro video ya con nuestro título, Presumiéndolo. presumiéndolo. Muchas gracias, cuídense mucho, bye bye. Adiós.